Bueno, este es un video que quería grabar hace rato y básicamente les quiero contar como mi experiencia desde el día en que yo básicamente tomé la decisión de decir, bueno, ya estoy cansada de vivir como vivía antes y voy a empezar a respetarme, a quererme, a empezar a establecer límites, como a empezar de cero con mi vida, con mis amistades, a eliminar todos esos hábitos, pensamientos, cosas, todo lo que a mí no me gustaba de mi vida y como que reiniciarla y empezar de cero. Y pues obviamente este proceso pues no es fácil y no es de la noche a la mañana. De hecho yo siento que no voy ni siquiera en el 50% aún, pero pues creo que es algo que a pesar de que no siento que estoy totalmente en como en esa meta o en ese lugar donde yo quiero estar o lo que básicamente como lo que yo siempre he querido ser, sí sé que no soy la misma persona que era antes y que he cambiado muchísimo y que muchas de las experiencias que he pasado me han hecho cambiar mis puntos de vista o definirlos incluso. Y bueno, todo esto se los voy a contar en este video mientras recreamos el look de Maddie de la tercera temporada de Euphoria. Y pues nada, ustedes saben que ya lo típico de este canal, siempre recreamos maquillajes. Bueno, ya me puse la base porque quiero empezar a, a cortar el tiempo porque siento que a veces me demoro mucho o me concentro mucho en hablar y no me hago el maquillaje y no me alcanza el tiempo. Voy a empezar desde el principio. Me voy a hacer las cejas y la base que ya me la apliqué. Y ya luego empezamos con la parte de los ojos, porque pues lo que más resalta en este maquillaje son los ojos. Y ustedes saben que a mí me gusta hacerlos un poco a mi manera. Yo tomé esta decisión en el momento en el que yo realmente me cansé de mi vida. O sea, pero les digo en serio, como que llegó un punto donde dije, ya estoy cansada. O sea, estoy cansada de la gente que me rodea, estoy cansada de todas las experiencias que me ha tocado vivir, estoy cansada de vivir de esta manera, estoy cansada de vivir siempre inconforme con mi vida, estoy cansada de vivir siempre sintiendo que me falta algo, sintiendo que quiero ser algo pero no lo soy y siempre está ese vacío de no ser esa persona que yo siempre he querido ser, pero a la misma vez el hecho de saber que es un tema que hablábamos de hecho ya antes en el canal, y es que yo vivía mucho en el conformismo y básicamente sí viví una vida literalmente conformándome con absolutamente todas las cosas a mi alrededor. Nunca pedí nada, nunca me sentía merecedora de algo y yo siento que ese fue uno de los mayores problemas que surgieron para yo decidir tomar esta decisión. Y pues básicamente sí, yo me cansé. Venía pasando por un proceso muy duro. Todas las personas a mi alrededor me traicionaron, puedo decir, de verdad, todas. O sea, no quedó ni una sola persona. Y estaba cansada. Yo dije, estoy cansada, creo que estoy tocando como ya el fondo de mi vida, donde ya realmente no tengo a nadie, me siento sola, me siento muy, muy incomprendida. Siento que he dado y me he gastado mi energía, mi tiempo, mi salud mental, mi salud física y he gastado absolutamente todo de mi vida persiguiendo a personas y complaciendo a personas que al final de cuentas nunca han hecho nada por mí o lo hacen a medias o un día me hacen sentir como si yo fuera todo y al otro nada. Y al final todo ese esfuerzo, todo eso que había ganado a costa de perderme a mí, también lo perdí porque eran personas que no les importaba estar en mi vida, sino los beneficios que les podía dar por cierto tiempo. Y ahí fue donde yo decidí que ya no quería eso más, no quería que nadie decidiera más por mí, no quería tener que todo el tiempo encajar en alguien o complacer a alguien o cohibirme de ser por alguien. Y obviamente eso no es fácil y hay cosas que yo sigo cambiando que de hecho en el video anterior les contaba y hablábamos de esto básicamente como de eso de ese miedo al rechazo que incluso a día de hoy tengo, pero que básicamente si comparamos como yo era antes a como soy ahora, es un cambio súper drástico y súper increíble y que a pesar de que aún
tengo muchas cosas que trabajar y todavía sigo descubriéndome y todavía sigo amándome, pues como que ese paso ya lo di en el pasado y fue muy chévere. Y bueno, básicamente sí, entonces yo me cansé de esa vida, yo me cansé de esa gente, yo me cansé de todo, básicamente de todo. No había un aspecto en mi vida que me complaciera en ese momento. No había uno solo, no había uno solo que yo dijera me siento bien en este lugar o con esta persona o siguiendo este concepto, esta filosofía de vida, nada, nada, o sea, absolutamente nada. Todo lo que yo estaba viviendo en ese momento lo odiaba, de verdad, lo odiaba y por ende también tenía un odio a mí misma terrible. Entonces, lo primero que a mí me pasó fue cansarme de mi vida, lo segundo, cansarme de mí misma. Me cansé de mí misma, me cansé de cómo vivía la vida, me cansé de que siempre vivía como con eso de lo que les decía, como con esa sensación de me falta algo, de creo que lo que verdaderamente me gusta y me llena es otra cosa, pero estoy acá para complacer a gente y para por los demás y nunca por mí, me cansé. Ese fue como el segundo paso. Yo literalmente cansarme. Me cansé de mí misma, de mí misma. Me harté de ser lo que yo era. Me cansé y dije ya, esto que yo soy no lo quiero ser más. Cambié mucho mi apariencia física. Antes tenía el pelo como con un tono morado y café. Me lo tinturé a negro y literalmente empecé de cero, de nuevo. Y bueno, sí, yo creo que lo primero es, y lo más importante, empezar de cero. Ahí tiene como un look muy brown, sí, como muy bronceado, tiene un look como sin rubor, así. Yo soy fan del rubor, pero bueno, esta vez voy a tratar de no ponerme rubor, entonces me voy a poner un poco de rubor y un poco como tono salmón. Porque pues sí, lo que les digo, y me voy a hacer mucho el bronceado, entonces me voy a difuminar la nariz, me voy a hacer el bronceado en esta parte, el rubor un poco más tono salmón, cafecito así. Y empezamos con el look de los ojos y por último terminamos con los labios que son como tipo mate, café. Entonces me encanta, es algo un poco diferente. Soy como un equilibrio, soy como tonos cálidos y a la vez tonos fríos. O sea, es como una combinación extraña, pero bueno. Luego de cansarme, que siento que es uno de los pasos más fundamentales, de verdad, cánsense ya de eso. O sea, la única forma de uno dejar algo es, de verdad, decidiendo no tenerlo más en la vida. De verdad, es la única manera, de verdad. Hártense de su realidad, hártense de vivir de esa manera, hártense de ser esclavos de alguien o de algo o de ustedes mismos. Hártense para que puedan cambiar eso, de verdad. Dejen de vivir el conformismo y si algo no les gusta, de malas, no me gusta y punto. Y bueno, luego de llevarme cansado, yo decía, pero bueno, entonces ahora qué hago con mi vida, o sea, ya lo perdí todo y de verdad estoy muy cansada, mi cabeza me lo dice todo el tiempo, estoy mamada, ahora qué hago. Pues yo lo que empecé a hacer fue identificar como creencias limitantes o básicamente no tanto creencias limitantes, sino como identificar todas las cosas que a mí me hacían que yo no disfrutara mi vida o que yo quisiera que la gente me aceptara o como todas esas razones por las que yo vivía esa vida en la que vivía. Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, yo siento que dejo que la gente pase por encima de mí porque me da miedo ser rechazada, porque me da miedo tal cosa, porque creo que esta herida viene de tal momento, o tal vez de mi infancia, o tal vez de este trauma de una relación pasada que no he sanado, no el hecho de esa persona, no he superado a esa persona, sino no he superado lo que sentí en ese momento. Bueno, muchas razones por las que nos puede pasar este tipo de cosas, identifíquenlas y si es necesario, escríbanlas o lo que sea y empiecen a cambiarlo. Entonces yo empecé con conocerme a mí misma. Luego de eso, sí, yo creo que es lo más importante, me empecé a conocer a mí misma porque me di cuenta que yo no me conocía para nada. O sea, toda mi vida viví complaciendo a la gente, toda mi vida viví, sí, como en esto de todo por los demás y cuando me di cuenta no sabía nada de mí misma, entonces era como que todo el tiempo pasé un poco desperdiciando, odiándome y literalmente detestándome y ni siquiera sabía quién odiaba o quién detestaba, entonces es como que es
sí, como eso, sin sentido. Y me di cuenta que llevaba mucho tiempo deprimida y bajo esta excusa de no, es que me odio, pero ¿qué odias? O sea, ¿qué odias si no conoces qué odias? Pero tampoco conoces qué amas o qué amar o quién eres. No, o sea, no me conocía, literalmente no me conocía para nada. Entonces ahí fue donde yo dije, no, o sea, no puedo seguir viviendo así, no quiero seguir viviendo así. Y tomé la decisión básicamente de cambiar. Entonces el primer paso fue autoconocerme. Tomé la decisión de empezar a autoconocerme y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hiciste esto? Yo, la verdad, lo primero que empecé a hacer fue definir qué me gustaba. Definir como todas esas cosas que a mí me gustaban mucho, como para yo decir, creo que esto es un poco parte de lo que yo soy. Por ejemplo, dije, bueno, ¿qué son las cosas que a mí me gustan cuando yo veo una persona? O, por ejemplo, el contenido que me gusta, que disfruto, no sé, el maquillaje. Pero bueno, ¿y qué tipo de creadores de contenido de maquillaje me gustan? Tal y tal, ay, bueno, ¿y por qué? Porque estos aspectos que tiene me gusta, tal vez porque es una persona que utiliza de pronto maquillajes muy exagerados, porque me gusta el maquillaje muy exagerado, muy que se vea, no me gusta lo sutil, me gusta lo exagerado, puede ser una de las cosas, y así es donde como tú empiezas como a conectar cabos y a ir conociéndote poco a poco. Entonces, por ejemplo, algo que me apasiona mucho son las personas diferentes. A mí todo lo que sea diferente, todo lo que sea de único, de personalidades únicas, de personas únicas, ahí me tienen, lo siento. Pero una de estas cosas fue, por ejemplo, que yo decía, bueno, a mí qué me gusta. Me gusta mucho ciertos artistas que son como más alternativos, que no son artistas que todo el mundo conoce. Por ejemplo, Nati Peluso. Nati Peluso, obviamente ella es muy conocida mundialmente, pero no todo el mundo consume su música y sus conceptos se pueden tomar como extraños o lo que sea, pero para mí es como tan única y tan ella y tan, o sea, me encanta su música, me encanta lo que ella es, me encanta su personalidad, lo que ella refleja, me encanta su identidad, me encanta. Y ahí fue donde yo dije como, ok, o sea, creo que ya entiendo básicamente que, que son las cosas que a mí me gustan. Entonces así fue como sacando estas inspiraciones y como esto que a mí de pronto me gustaba sin saber una razón o simplemente porque decían, no, pues me gusta y ya tal vez ustedes digan, no, pues me gusta jugar videojuegos. ¿Y qué tienen en común esos videojuegos? Los, no sé, youtubers o creadores de contenido que consumes, que jueguen eso, que tienen en común o por qué te gustan o cuál es el rasgo, ya sea de personalidad o de tal cosa o de, sí, lo que sea, por el cual tú te sientes atraído a eso o te gusta eso. Y así fue como yo empecé como a poco sacar todas esas ramitas y todo lo que me gustaba y convertirlo en lo que básicamente yo considero mi identidad, mis gustos, mi forma de ser. Y siento que es algo que una vez uno lo entiende, es muy fácil de empezar como uno a quererse. Empecé a autoconocerme y a encontrar como todas las cosas que me gustaban, que yo sentía que me hacían un poco ser yo. Dentro de esto que pues yo no sabía quién era y eso, pero sí al menos empezaba a indagar un poco en mí, en lo que me gustaba, como a por primera vez en la vida escucharme, literal escucharme y priorizarme y más allá de si la gente opinaba o no, si les gustaba o no, si lo que sea, a decir esto me gusta y punto. Ya si a nadie le gusta y es una persona que solo a mí me gusta esto, pues bueno, pues solo me gusta a mí o le gusta a todo el mundo o lo que sea, pero me gusta y punto y ya, no, fin de la discusión, nadie tiene por qué comentar ni meterse en eso porque simplemente me gusta y punto. Y yo creo que cuando uno empieza a pensar como de esta manera, pues todo se hace más fácil y se hace más increíble. Entonces sí, empiecen a autoconocerse, busquen qué les gusta, por qué les gusta. Y bueno, ya luego de eso empecé como a decidir cómo quería ser yo. Entonces ya luego de sacar como todas las cosas que me gustaban, siempre he sido mucho de utilizar como inspiraciones y eso. Y decía, bueno, pero entonces yo cómo quiero vivir. Entonces a mí me gusta esto. ¿Hay alguna de estas cosas que de pronto a mí me apasionen? De las que yo de pronto diga, bueno, quiero vivir de esto, ganar dinero de esto o dedicarme a esto. O bueno,
Y ahora, ¿cómo quiero que sea mi personalidad? ¿Cómo quiero que sea mi personalidad? Basado también en estas cosas que me gustan. Cómo quiero pensar, eso es muy importante. Empiecen a definir ustedes qué piensan, qué les gusta, que sí, todas estas cosas que parecen pequeñas, pero también son en parte lo que lo hacen a uno conocerse y ser quien uno es. Entonces creo que es muy importante definirlas y decir, bueno, esto me gusta o esto sí, porque de verdad es increíble. Entonces yo empecé como a definir mis gustos, mis pensamientos, mis ideales, mi etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco me fui metiendo en este mundo de voy a autoconocerme y voy a descubrirme y voy a ser yo y punto. Y así fue como básicamente todo empezó poquito a poquito a conectarse, a mostrarme quién era yo o quién no quería ser. Voy a poner un poco de negro acá abajo y acá y luego café. Porque Maddie tiene como tonos muy, muy oscuros. Luego de eso empecé a definir como de verdad lo que yo quería, lo que me gustaba, como ese tipo de vida que yo quería empezar a vivir. Y empecé a decir, bueno, ¿y a mí cómo me gustaría vivir? ¿Qué tipo de personalidad quiero tener? ¿Qué tipo de personalidad me siento bien teniendo por mí? O no, ni siquiera tiene que ser como me siento bien teniendo, sino quién soy, básicamente, quién soy. En realidad, cuando no tengo que fingir, cuando no tengo que encajar, quién soy, qué personalidad tengo, qué quiero, qué me gusta, qué aspiro en la vida o qué no aspiro. Que, o sea, hay todas estas cosas que uno deja a veces pasar por alto, pero que son como súper importantes. Y bueno, ella básicamente se hace un delineado así, siguiendo toda la línea del ojo acá, y luego otro encima que sería como el normal. Entonces, ya por último el blanco y queda perfecto. Ya yo siento que luego de esto el camino se redujo a empezar a ponerlo en práctica. Entonces empecé a cambiar. Primero empecé a cambiar todas mis amistades de raíz. Todas. Todas esas amistades que yo decía antes, de pronto, ya no solo por el hecho de que me hayan traicionado, sino que de pronto hacían cosas que a mí no me gustaba. De pronto, cuando les digo que empecé a definir mis ideales, básicamente eso me hizo también alejarme y así empezar a juntarme con gente que de pronto antes nunca me había planteado o nunca me había ni siquiera tomado el tiempo de pensar en juntarme con ellos o, o más bien, o también nunca haberme juntado con ellos, como separarme, nunca, que yo dije, no, nunca me voy a separar de esta persona, es un gran amigo, pues, oh sorpresa, me separé de esta persona, oh sorpresa, decidí que ya no, ya no quiero nada que tenga que ver con esta persona. Y las personas que yo decía, no, pero yo nunca me voy a juntar con esta persona o me junté con estas personas. Y yo creo que es lo mejor que pude haber hecho porque ya no era desde algo de encajar o desde, sino simplemente porque yo quería. Si me quiero juntar contigo, lo voy a hacer. Si no, pues no, y ya, punto. Si piensas o no piensas, no me importa. O sea, si piensan o no piensan, no me interesa. Entonces, empecé a dejar de aceptarle cosas a la gente. Y eso fue lo primero, y es eso. Como que me cansé tanto de las traiciones, me cansé tanto del rechazo y me concentré tanto en quererme, en apreciar lo que a mí me gustaba, lo que era, lo que no era, que dije, ¿por qué voy a dejar que todo este proceso lo arruine una persona que llega a mi vida? O sea, no. Literalmente soy yo la que he vivido muchos procesos, soy yo la que he vivido muchas cosas como para tirárselo todo de nuevo a una persona ajena a mí, no. Entonces empecé a definir mis límites, empezando por ahí que se me hace súper importante. Ahí ya me pinté el lagrimal blanco, yo sé que se me ve súper extraño, pero tenganle fe por favor. Y empecé a poner límites y me cansé, ya no simplemente el hecho de decir, me cansa que no me valoren, me cansa sentirme todo el tiempo como que todo el mundo me traiciona, que no tengo amistades que realmente duren. Y ahí me di cuenta pues lo que les he dicho en varios videos de igual manera y es como, obviamente nadie me va a llegar, obviamente
todos me traicionaban, pues por el simple hecho de que inconscientemente me juntaba con personas así, con personas que les gustaba traicionar, que les gustaba hacer malas, porque los dejaba pasar por encima de mí y nunca ponía límites. Y obviamente todos me iban a traicionar porque se daban cuenta de que podían pasar por encima de mis límites, y hasta que no era algo muy grave donde yo realmente me sintiera totalmente afectada no los dejaba, porque aunque me doliera, aunque no quisiera, igual seguía ahí. Pero de igual manera eran personas malas, eran personas que no querían verme triunfar en la vida, que no me querían bien, que ni siquiera me querían hacer bien, que lo único que querían era lo que estar a mi lado les podía dar, sacar y exprimir todos los beneficios que pudieran de mí para luego botarme como si nada. Y ahí fue donde dije, no, estoy cansada de verdad, estoy cansada de vivir siempre sufriendo, estoy cansada de también sentirme tan sola, sentir que todos mis vínculos por alguna razón se van, y al final siempre la que le terminaban echando la culpa era mía. Y yo decía, pero he dado todo por ti, hago las cosas súper bien, y aún así, vean lo que pasa, pues obviamente porque literalmente dejaba que todos pasaran por encima mío. Y me cansé, y yo creo que también una de las cosas que más me hizo tomar esta decisión fue cuando me di cuenta que realmente yo no me conocía de nada a mí misma. O sea, me había perdido tanto y estaba tan perdida por culpa de las personas, por culpa de las opiniones, por culpa de querer encajar, por culpa de todas estas cosas, que nunca me puse ni siquiera a analizar de que realmente me había perdido, y ni siquiera sabía si algún día me había encontrado. Pero lo poco que sabía que tenía y lo poco que tenía lo había perdido, y ya ni siquiera sabía yo quién era o qué quería o por qué me gustaba tal cosa o por qué no, sino que simplemente era como una marioneta de las demás personas. Y no sean marioneta de las demás personas. No sean marioneta de las demás personas. Jamás. Las personas no lo van a agradecer. Y si tú piensas, y de verdad, yo creo que esto es de las principales cosas, dejemos de pensar que el amor es aceptarle todo a todo el mundo. Deja de pensar que el amor es aceptarle todo a todo el mundo. El amor no es aceptarle todo a todo el mundo. El amor o sea, las mayores muestras de amor no son cuando estas personas te tratan mal, ni son, ay, es que voy a hacer esto por ella porque es que es lo mejor. No, ¿por qué? O sea, porque tienes que hacer, o sea, el amor no se demuestra de esas maneras, y el amor nunca va a ser tener que aceptarle nada a nadie. Si una persona que a ti de verdad te ame, va a respetar tus límites y va a quedarse contigo, aún así con tus límites, va a respetarlos, va a priorizarte, va a tratarte bien, nunca va a pasar por encima tuyo, y tú no necesitas que nadie pase por encima de tus límites para que te quieran. Si no te quieren, pues que no lo hagan y punto, y ya. Y que llegue una persona que sí sepa valorar y que sí sea buena, que sí respete y tenga respeto mínimo. Ese día es el día que tú puedes decir de verdad sí me aman, y el día que de verdad sí puedes decir wow, lo amo y me respeta. Pero decir que te respeta es una persona que pase por encima de tus límites, que te haga dudar de ti mismo. Eso no es una persona que te ama ni que te quiere ver bien. Es simplemente una persona narcisista, es una persona tóxica, y es una persona que a base de destruirte y de manipularte para que tú pienses, ay sí, es una persona que me ama, lo único que hace es destruirte. Y sabes que lo peor de todo, que probablemente cuando te des cuenta de eso ya sea muy tarde. Entonces sálvense de esas personas, sálvense de esas situaciones, sálvense antes de que sea muy tarde, porque creo que es lo peor. Cuando sea muy tarde, no hay vuelta atrás. Y sí la hay, porque puedo decir que sí hubo vuelta atrás en mi caso, pero me costó mucho. Entonces, de verdad, sálvense de esas personas. Nadie más que ustedes mismos. Sálvense, y no lo hagan por los demás o por si piensan o por si no piensan, sino por la simple razón que son ustedes mismos. Me estoy aplicando. Uy, es que se me ve súper café, me siento los ojos súper oscuros, pero bueno, así se le ven a Mai. Vean,
No sé, quedó un poco, creo que me pasé con el blanco, pero pues siento que tampoco quedó mal. Me siento como súper oscura, pero bueno. Me voy a aplicar el iluminador y ya por último los labios. Pero sí, entonces básicamente no dejen que nadie pase por encima de sus límites, de verdad. Empiecen a practicar, tener límites con la gente, pónganle límites a la gente. Y bueno, sí, básicamente eso fue lo que yo hice, empezar a ponerle límites, empezar como a dejar de preocuparme tanto por las personas. Literalmente empecé a sacar del pedestal y de la nube y de todos a la gente y empecé a ponérmelo a mí. Y empecé literalmente a ponerme todos esos como toda esa atención, toda esa prioridad, todo eso que le daba antes el mérito a las demás personas, empecé a dármelo única y exclusivamente a mí. Y créanme que eso es increíble. Entonces, no dejen que las demás personas pasen por encima de ustedes, ni que las demás personas decidan su valor. Y de verdad, ámense, tomen la decisión, cánsense y tomen la decisión, porque una vez tomo la decisión, créanme que ya me he vuelto atrás. Y bueno, así básicamente fue como yo hice y siento que ahora soy una persona muy diferente a como era en ese momento y siento que la vida me ha hecho aprender y ser agradecida sobre muchas cosas. Y bueno, básicamente eso es un poco de cómo yo empecé a amarme, a quererme, a valorarme a mí misma. Así fue como lo quedó. Esperen, voy a apagar esta luz y les voy a mostrar. Vean. Así es como quedó, así es como es Maddie. Vean. Y así es como me quedó el look. Me siento un poco rara, siento que yo no soy tanto de estos tonos así tan fríos y menos tan oscuros, pero me gustó, no se me ve mal. No es mi estilo definitivamente, pero pues sí. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. De verdad, tengan en cuenta lo que les acabo de decir, la cátedra tan hijueputa que les acabo de meter. Y ténganlo en cuenta, perdón por mi voz, estoy un poco afónica y espero que nos veamos en otro video. Ámense mucho, respétense mucho y nos vemos en otro video.